Bueno, ahora sí, tenemos unos cuantos ya como para arrancar con la clase. Tengo que decidir también con ustedes el tema de dos clases en las cuales estoy ausente y tendríamos que fijar otras fechas. Por eso yo quería saber si podría ser el martes próximo y el otro, en este horario o un poquito más tarde. Si nos ponemos de acuerdo, les aviso al resto de los que no están aquí. Yo Sería el el martes. martes a esta hora no voy a... ¿El martes a las 6 de la tarde? Sí, a las 7. No, el tema es que yo por ahí llego con algunos minutitos No de pasa retraso. nada, Ah, no bueno, listo. importa. Entonces, sí. O Martes a sea, las 6 puede ser. el martes a las 6 de la semana que viene y el otro martes también. Estaríamos dando martes, jueves, ¿sí? Y después tendrían 2 semanas en las cuales no nos estaríamos viendo. ¿Mm? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo les voy a hacer el Perdón, recordatorio. ¿podría mandarnos después por correo esta nueva... Es lo que voy a hacer. Les voy a mandar a todos por correo el recordatorio y les voy a explicar bien cómo va a ser el diagrama de las clases, para que no tengamos inconvenientes y nos entendamos. Bueno, vamos Profe, a... perdón. Sí, Entonces Perdón. sería martes 26 de abril y martes 3 de mayo, jueves claro, 28 de abril y 5 de mayo. así es, así No, es. ahí yo lo mando al grupo. Sí, No, perdón. de todos modos yo voy a hacerlo, voy a mandar el correo electrónico para todo el mundo, los tengo como grupo a todo el seminario, y lo van a tener todos. Pero me quería poner de acuerdo antes para que no me dijeran que tenían algún inconveniente. Sí. No, sí, puede ser un poquito más tarde, no a Yo las no entendí. 6, porque, 6:30. pregunto, no sé si sí o 7, si es posible. No sé si los demás pueden. Yo no Bueno, tengo yo problema, ahí pero para no. que no se retrase al resto. ¿Cómo? No, digo, yo ahí ya no, pero bueno, lo que pueda la mayoría de última. Yo no tengo problema de última, nos enganchamos los ratitos que podemos y el resto lo hemos grabado, si no corre la inasistencia de última. No, la inasistencia corre y la tengo que tomar, pero, o sea, la inasistencia, ¿qué significa? Que no han estado en toda la clase. Claro, digo por esa media hora o 15 minutos que nos No pegamos pasa para nada, divagar. se entiende, aparte yo los estoy poniendo en una situación excepcional, ¿no es cierto? Entonces voy a entender que se enganchen más tarde o se tengan que ir un poco antes. Lo hacemos tipo, no sé. 18 y Sí, 30 yo está a bien, las 8 bueno. también me tengo que ir. ¿Cómo? Yo a las 8 y un poquito también me tengo que ir porque tengo otro compromiso. Arrancamos 18:15, ¿está bien? ¿Está bien? Bueno, 18:15, sí. yo me lo anoto. 18:15. En este momento, ¿con quiénes estoy contando? Álvarez Baldomero. Presente. Carrea está. Ya lo vi. Sí, acá estoy. Carrera. Sí, presente. Muy buenas tardes. Justo estaba Muy buenas escribiendo en el chat tardes. del grupo. Espinosa. Evangelista. Acá, presente. ¿Quién me dijo presente? ¿Espinosa? Espinosa. Perfecto. Evangelista. Sí, acá. Ok. Fernández Carlos Emilio. Gómez Tomás Agustín. González Presente. Clarisa Macarena. Presente, Gómez. Presente Gómez Tomás. Sí. González Clarisa. Sí. Sí, presente. Holgado Gabriel. Lambert Claudio. Sí, acá Está, ¿no? presente. Sí. Sí. López Juan. Machioli Antonio, sí. Presente. Más Nicolás. Ocampo Nicolás. Olmedo Nicolás. Sáez Mario. Ullú Agustina. Vega Franco. Otaviano Hernán. Bueno. Ahora sí, arrancamos formalmente. En la clase pasada estuvimos hablando de la Escuela del Orden Espontáneo de Mercado. ¿Profe? Y esto es el... ¿Profe? ¿Sí? Presente Nicolás Ocampo. Perdón, Nicolás Ocampo, presente. Sí, perdón, había un problema con el micrófono. Perdón, sí. Tengo dos Nicolás encima, Olmedo y Ocampo. Ocampo son vos, no me puedo confundir. Sí.
Digo que en la clase... Perdón, a mí me nombró y no dije presente, pero creo que me había visto ya por eso. ¿Vos Otaviano. sos? Otaviano. Otaviano. Sí. Listo. No te había puesto Gracias. presente. No te había puesto Bueno, menos mal hablé. Bueno, estuvimos hablando entonces del orden espontáneo de mercado, que es como la presentación de los conceptos que va a tomar la escuela clásica. ¿Qué habíamos dicho del orden espontáneo de mercado, de esta escuela escocesa? Que lo que ellos van a notar es cómo surge el enriquecimiento o el engrandecimiento de las naciones. Y lo observan a través de lo que ocurre en su propio país, que es la diferencia entre las tierras altas y las tierras bajas de Escocia. Y dan cuenta de determinadas situaciones en las cuales la evolución humana va transformando determinadas instituciones porque entienden que nada nace del aire. Todo es un encadenamiento que se va dando espontáneamente y se va transformando con el devenir de las generaciones. Entre las cuestiones que esta gente, Ferguson, Smith, ¿se acuerdan que los hemos nombrado? David Hume, que eran filósofos, que eran historiadores de la sociedad, filósofos morales, ellos van a llegar a unas conclusiones que van a ser básicas para lo que va a ser la doctrina que van a manifestar. Un principio fundamental es que el hombre actúa movido por interés personal, que el hombre es fundamentalmente egoísta. La segunda cuestión, que hay limitaciones en el conocimiento humano, ¿no? Las limitaciones cognitivas, que hay que atender a eso, porque esto es lo que va a devenir posteriormente, lo que va a tomar Smith para hablar de la especialización, de la división del trabajo, justamente porque como no podemos abarcar todo, porque no conocemos todo, y no podemos llegar a conocerlo, lo importante, lo interesante sería que cada uno nos especialicemos en una parte. Y el otro principio es el famoso principio que reconocen muy bien todos los economistas, es que los bienes son escasos, ¿no? Justamente que la economía, ¿qué es? La economía es la ciencia que propone la mejor distribución de los bienes escasos para proveer necesidades ilimitadas. Lo habrán escuchado más de una vez y mucho mejor que lo digo yo, porque hay muchos de ustedes que son de las ciencias económicas. Entonces, ¿cómo es este proceso? Y bueno, los intereses individuales se juxtaponen porque justamente todos vamos tratando de lograr nuestras propias satisfacciones, nuestros objetivos, y en esa búsqueda vamos intercambiando unos con otros y vamos proveyendo o llegando a satisfacer nuestras propias necesidades, gracias a que justamente producto de que hacemos una parte del trabajo y de la producción, podemos intercambiar con otros lo que los otros producen. Y además en ese intercambio, y en esa cooperación, y en esa colaboración, se van dando relaciones sociales. Esas relaciones humanas que se van generando, van produciendo, de algún modo, una transformación en las instituciones. ¿Cuáles son las instituciones de las que hablamos? El lenguaje, el idioma. El idioma surge porque de alguna manera había que entenderse. Es decir, del sonido gutural, en el cual a lo mejor era una cuestión que era una vocal dicha de una manera, con un grito, mostrando qué es lo que se necesitaba. La gente va tomando determinados elementos y dice, bueno, fantástico, si lo dijo OE, bueno, llamaremos OE a este bien, y de repente AI a este otro, ¿no es cierto? Y así va surgiendo el lenguaje. O todas las demás instituciones que van a, de alguna manera, normatizar o normalizar la sociedad. El derecho, por ejemplo. El derecho es una consecuencia de costumbres, de situaciones en las que los hombres tienen que organizarse necesariamente porque de otro modo no pueden vivir en sociedad.
Ese famoso contrato social del que habla Rousseau, y que en general, a partir de la Revolución Francesa, a partir de 1789, con la Revolución Francesa, esto es como una eclosión de lo que son las normas del modo que las conocemos hoy, ¿no es cierto? Pero el hombre siempre estuvo a través de buscar significados en su vida diaria y normatizaciones y organizaciones de la vida diaria, de tal manera de que cuando se producían conflictos o contradicciones entre los miembros de una determinada sociedad, pudieran llegar a establecer preceptos que fueran válidos para toda esa sociedad. De esto se trata este famoso orden espontáneo. Este orden espontáneo es lo que después va a iluminar Smith cuando, al hablar de economía, nos va a hablar de la famosa mano invisible para el mercado, ¿no es cierto? Adam Smith, ustedes saben que con él, lo dijimos creo la semana pasada, con él toma fuerza o toma camino la organización de la economía como ciencia económica. Es el primer tratado respetable de economía. Nosotros dijimos que estaba Cantillon también, para una parte de la doctrina económica que lo acepta como el primero, pero la gran mayoría adhiere a Adam Smith. Adam Smith publica un libro que tiene un nombre ampuloso, que es algo así como una investigación acerca de la riqueza, no me acuerdo cómo, y de la riqueza de las naciones. Una investigación acerca de no sé qué más, y es un título largo. Lo que pasa es que llega hasta nuestros días, conocido como la riqueza de las naciones. Es así como lo conocen ustedes. Es un libro que se va a publicar en 1776, y va a condensar todo lo que es conocido en materia económica en ese momento. Adam Smith, el primero de los clásicos, los que conocemos como clásicos, es un hombre propio del siglo XVIII. Nace en el primer cuarto del siglo XVIII y su vida transcurre durante todo ese siglo. Otros economistas clásicos como Ricardo, Marx, Mill, Say, también son en su generación de doctrina, conocidos como clásicos, porque los principios que los representan básicos son los mismos. Por ejemplo, uno de ellos es la expresión de la teoría del valor, que cada uno lo va a expresar con sus diferencias, pero esa es una cuestión que se va repitiendo en ellos. Vamos a verlo, por ejemplo, en Smith, en Ricardo, en Marx, aunque sobre Marx vamos a dejarlo como un capítulo especial, porque como ustedes habrán visto en el programa, nosotros vamos a trabajarlo filosóficamente a Marx para explicarlo. Por eso ustedes, si es que leyeron el programa, se habrán encontrado con una bibliografía que probablemente pregunten qué tiene que hacer esto acá, porque lo que les puse en la bibliografía son unas páginas de un libro de Hegel, que justamente es para filósofos, sí, pero va a ser el precedente de esta lucha de clases que nos va a presentar Marx cuando habla de la plusvalía y de las cuestiones problemáticas y contradictorias que tiene con el capitalismo y con los formadores del capital. Pero lo vamos a dejar para un rato más tarde. Por eso vamos a trabajarlo muy rápidamente a Marx ahora, y lo vamos a dejar en especial para la segunda parte de esta clase. Vamos a empezar entonces de los clásicos con Smith, que como les digo, es un hombre propio del siglo XVIII. Profesora, Sí. le interrumpo un segundito una consulta, porque justamente estaba entrando en el tema de los clásicos, y era una aclaración, digamos, estoy casi seguro que es así, pero en la bibliografía de la segunda clase, ahí que están los 3 capítulos para leer del libro de lecturas de historias del pensamiento,
serían el 6, el 8 y el 9, ¿no? No el 19. Entiendo yo. Puede haber habido un error. A ver si yo tengo acá, espera un minuto que ya lo miro. A ver qué es lo que dice. Pude haber cometido un error. No creo que sea el 19, para nada. ¿Dice 19? No tengo el libro acá. Bueno, no lo voy a abrir. No tengo el libro acá. El que habla de los clásicos, digamos, sería lo que está justamente... Sí, no, pero si dice 19 está mal, seguro. Dice, no tengo el libro y aparte no lo puedo abrir. Bueno, no sé qué pasa que no lo puedo abrir. Ahí está. Perdón, espérenme un segundo que lo miro. En la segunda clase. No, para nada. Debe ser el 6 que es Cantillon, después la escuela escocesa y la escuela clásica debe ser 6, 7 y 8, supongo que debe ser, ¿eh? Está mal, sí, está mal. No es 6, 8 y 9. Creo que es 6, 8 y 9, porque el 7 ahora no recuerdo, pero el 6 es Cantillon, el 8 son los escoceses y el 9 es los clásicos. No, pero creo que hay una lectura, yo tampoco tengo el libro acá, pero creo que hay una lectura de Adam Smith. Hay una lectura de Adam Smith en la segunda edición. En la primera edición del libro Lecturas de Pensamiento Económico, creo que no está esa lectura, pero sí en la segunda edición, si ustedes tienen el libro ahí. Pero bueno, de todos modos, sí, perdón, alguien iba a hablar y yo lo corté. Sí. El 7 dice Adam Smith, economista y filósofo. Julio. Claro, ese es. La que yo tengo, no sé. Claro. Y el 8 es el de la escuela escocesa. Sí, es así seguramente. Entonces el 6 es Cantillon, el 7 es una lectura de Adam Smith y el 8 es la escuela escocesa. Y en el día de hoy estamos viendo el 9 y el 10 de la segunda edición, ¿sí? En realidad hice como 5 veces, no, bueno, miento, 5 veces no, pero hice 3 veces el programa porque había diferencias con los días, etcétera, y fui cambiando, y como en realidad agregué cosas y saqué otras, y entre las cosas que agregué son las lecturas, por ejemplo, esta lectura que les digo sobre filosofía, o algún otro texto que agregué, o video, pude haber hecho confusiones y salió mal. Así que les pido que me disculpen, en todo caso les vuelvo a mandar el programa corregido. Lo hacemos así, si les parece. Bueno, entonces Smith antes de escribir este libro tan famoso de La riqueza de las naciones, vamos a reconocer en él un texto en donde él se plantea como lo que es un filósofo moral, en su teoría de los sentimientos morales. Y acá él está rescatando estas ideas de la escuela escocesa. ¿Qué es lo que plantea ahí? Que el hombre en sociedad, al vivir como hombre libre, está teniendo el derecho a que se le reconozca la propiedad privada, el derecho a la integridad física y el derecho a la legítima defensa. Estas cuestiones vienen o devienen del derecho natural y las puede elaborar o las puede plasmar muy bien Adam Smith porque entiende esta cuestión del orden social espontáneo. Él entiende que de la moral es donde se desprende el derecho y la economía. Entonces es fundamental tomar en cuenta cómo viene evolucionando su pensamiento, Smith, para llegar a darnos los famosos conceptos que se vuelcan con el tema de la mano invisible para hacer alusión a las cuestiones de mercado. En principio, él va a rescatar acá un concepto que nosotros hemos hablado ya sobre la diferencia entre el valor de uso y el valor de cambio. Nosotros ya sabemos que el valor de uso es el valor de la utilidad, es el valor subjetivo. En tanto que el valor de cambio se refiere al poder de compra. ¿Cómo es esto? El poder de compra es cuánto de un bien
tengo que entregar a cambio para obtener otro bien. El famoso ejemplo de que si yo puedo hacer un par de zapatos por hora y la elaboración de un traje lleva 10 horas, para lograr un traje yo tengo que entregar 10 pares de zapatos. Es decir, el valor de cambio me está diciendo cuál es la medida de ese intercambio. El valor de cambio está refiriendo ¿a qué? Al precio. Ahora bien, si en un principio Smith nos habla de valor de uso y de valor de cambio, y los distingue, en el recorrido posterior no lo desarrolla, no se refiere a ese valor de uso. Él nos va a plantear una teoría de precios que está determinada de acuerdo a la estructura de los costos. ¿Y qué queremos decir nosotros cuando hablamos de la estructura de los costos? Estamos hablando de los factores de producción: la tierra, el trabajo, el capital. ¿Cómo va a jugar esto para Smith? Bueno, nos va a hacer una diferencia. Para los que no son de las ciencias económicas, si tengo que ir más despacio me lo dicen. Yo por ahí me estoy apurando porque sé que acá hay economistas y contadores que este tema lo saben mejor que yo y yo puedo llegar a pasar vergüenza. Pero para los que no son de las ciencias económicas y necesiten más tranquilidad con esto, me lo dicen y nos detenemos y con la ayuda de los contadores y los economistas lo vamos a hacer. Bueno, estos factores de producción, tierra, trabajo y capital, ¿cómo operarían? Bueno, el amigo Smith nos dice lo siguiente. En un principio, confluyen en el mercado compradores y vendedores, oferentes y demandantes. Y en ese momento, el precio de las mercaderías va a ser el resultado de la oferta y la demanda de los bienes. A esto lo va a llamar Smith el precio natural. ¿Por qué? De acuerdo a esta puja que se establece en el mercado, en esa primera instancia, se va a determinar el precio de los bienes. Ahora, muy bien, ¿qué pasa con este precio de los bienes? Según podemos imaginarnos, se pueden producir, y ojo con esto porque nos escuchan algunos economistas de la actualidad, y se van a tomar de esto que estamos diciendo, se pueden producir ganancias extraordinarias, pero también se pueden producir pérdidas extraordinarias, ¿no es cierto? Entonces, llamados, tentados por esas ganancias extraordinarias, pueden aparecer competidores en el mercado. Gente que venga a ofrecer también esos productos. O bien que haya determinados oferentes que elijan retraer su oferta. Entonces, en el largo plazo, Smith nos explica que las ganancias ya no van a ser, ni las ganancias ni las pérdidas van a ser extraordinarias, sino que en el largo plazo eso va a llegar a una posición de equilibrio. Y va a estar determinado por el precio de los bienes, que en un primer momento se ajustaba de acuerdo a la puja que resultaba entre oferentes y demandantes, al cabo de un tiempo y de que se produzcan estos acomodamientos de los que entran y de los que salen al mercado, el precio se va a referir a los factores de producción. Entonces, el precio iba a reflejar, según nos dice, el costo de los factores de producción. Ahora bien, si los costos determinan los precios de los factores de producción, acá lo que nos está, Smith y los clásicos en general, nos van a encerrar en un problema. ¿Por qué? Porque nos están mandando a un círculo en el cual los precios estarían determinados por los costos, pero los costos, la tierra, el trabajo, el capital, a su vez también son precios. Entonces estaríamos en una encerrona de la cual no nos estarían dando solución. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Entonces, ¿sí? Yo por ahí entendí mal este concepto.
Pero yo tengo entendido que Smith no dice que los costos determinan el precio de los bienes, sino que lo que van a determinar es la posibilidad de intercambiarlos con justicia, digamos, uno con otro. O sea, es como una medida para saber las horas de trabajo que tiene cada bien. Ahí está. ¿Iba por ahí después? Eso tiene que ver con la medida del intercambio. Claro, pero no se determina. O sea, yo entendí que Smith no dice que el precio natural se determina por los costos de producción. No, en realidad tenés que diferenciar dos cuestiones. Una, esta de la determinación a través de los costos, es decir, que los precios vienen determinados por los costos, o que los costos determinan los precios, digamos. Y otra cuestión es cómo se produce el intercambio, cuál es la medida del intercambio. Es esto que decíamos al comienzo. Yo necesito 10 pares de zapatos para obtener un traje, porque la medida del intercambio va a estar dada por el valor, por el trabajo contenido. La medida del intercambio es el trabajo contenido en el producto. ¿Sí? Esta cuestión ¿está ahora claro? Esta cuestión del trabajo como valor, vamos a ver que se va a reiterar en los clásicos. Y cuando lleguemos a Marx, vamos a ver que todo se reduce al trabajo, que es el único factor que él considera. Esto está relacionado entonces con la medida. ¿Te quedó claro? Perfecto. Bueno, en relación con Smith sostiene que hay dos cuestiones básicas en cuanto a la riqueza de una nación. Él se pregunta, ¿de dónde sale la riqueza de una nación? Entonces nos va a contestar, uno con la división del trabajo como fuente de productividad, y por otra parte el papel del mercado. Respecto a la productividad, él sostiene que la productividad va a aumentar, o va, a medida que aumenta el trabajo, va a aumentar la productividad. Y a medida que se aumenta la especialización, también va a mejorar esta división técnica del trabajo. Él hablaba de la división técnica del trabajo. Entonces se van a producir, decía Smith, más y mejores bienes. Yo acá quiero traerles a la memoria, para los que han visto la película de Chaplin, Tiempos Modernos. ¿Alguno de ustedes la vio, o recuerda, o ha visto algún pedacito de la película esa? ¿Se acuerdan de qué se trata? Y no la vi toda, pero el pedacito en que va ajustando la tuerca y se va yendo, ese pedacito sí lo vi. Bueno, ¿qué nos quiere representar esa película? Sí, la mecanización del ser humano claro, tratado como una máquina, como un engranaje más de la máquina. Exacto, entonces el tema es una cuestión que lo va a representar muy bien Chaplin, el tema de realizar la tarea monótonamente, ¿no? Con la pérdida de las capacidades. Esto nos va a traer muy bien la idea de lo que va a pensar Marx en relación a la explotación del hombre cuando realiza la tarea tan especializada que resulta monótona y alienante, ¿no es cierto? Bueno, lo traje en este momento porque se me cruzó la idea y no quería dejarla pasar. Pero bueno, ¿qué es lo que sostenía Smith? Que en realidad, justamente, él se pronunciaba a favor de la especialización en la producción, porque iba a significar un ahorro del tiempo, a la vez que se podía producir más y mejores bienes. Eso en cuanto a la fuente de productividad, como de dónde sale la riqueza de la nación. Y por otro lado,
esta actuación del mercado, en donde él dice, el intercambio, la cooperación es propio, es natural del ser humano. Dice, es tan natural como la razón y el habla, dice Smith. Entonces, justamente, la cuestión de por qué concurrimos al mercado, bueno, en sentido figurado, por qué ofrecemos bienes en el mercado, es aquello que veníamos diciendo con la escuela escocesa. Ofrecemos bienes porque nosotros a su vez necesitamos otros bienes. Es decir, yo necesito vestirme, alimentarme, bueno, no sé producir mi ropa, no sé producir mi alimento, entonces, ¿qué hago? Bueno, ofrezco lo que sé hacer, mi trabajo profesional, mi trabajo como docente para poder adquirirlo. Entonces, de eso justamente se trataba. La cuestión de que el mercado, el intercambio a través del mercado, era básico para alimentar el crecimiento de las naciones. Y justamente como Smith es un, como les dije, un filósofo moral, un economista de base liberal, en el que entiende que no tiene que haber ningún tipo de intervención estatal o la menor posible, porque según él, esta mano invisible va a producir la autorregulación y los seres humanos solos nos entendemos mejor y podemos producir mejor nuestras instituciones y elegir mejor nuestras instituciones sin que nadie se atribuya la potestad de que sea una determinada norma o una determinada manera de hacer las cosas la mejor manera de hacerlas. Él dice que al gobierno le quedan 4 deberes, solamente 4 deberes. La defensa contra la agresión extranjera, la administración de justicia, la defensa de la propiedad privada, y esto es clave, porque si nosotros estamos hablando del orden espontáneo, de una conducta liberal, y sostenemos que el derecho de propiedad es básico, la defensa de la propiedad privada es algo que el Estado nos tiene que garantizar. Y por último, como cuarto, el sostenimiento de obras e instituciones públicas que no son rentables para los particulares. ¿Por qué? Porque si serían rentables para los particulares, no habría necesidad de que el Estado lo haga. Yo no sé qué pasará. Tengo alumnos que no sean de La Pampa, además de Carrea, de Andrés, que es de Neuquén, el resto son de La Pampa. Bueno, no sé, supónganse acá en La Pampa, una obra pública necesaria podría ser una ruta provincial entre 2 lugares que sean, bueno, acá nosotros somos una provincia altamente, bueno, supongo que lo debes saber, Andrés, productora agropecuaria. Entonces, tenemos muy malos caminos de tierra, muy mal. Hay alguien que es de Buenos Aires, Antonio Macholi, no sé si te tengo anotado, de paso te tomo el presente. Ah, sí, te tengo anotado. Entonces, si nosotros acá no tenemos un buen camino para sacar la hacienda de un lugar a otro, estamos en contra de nuestra propia producción. Y eso no lo van a hacer no va a haber nadie que le interese hacer. ¿No escucho? ¿Perdón? Sí, no sé quién me hablaba. Bueno, continúo entonces. A una empresa privada le puede interesar, no sé, hacer la ruta 5, donde cobra peaje, donde tiene manera de reembolsarse y con creces lo que haya invertido. Pero hay lugares, como les estoy diciendo, por ahí para generar una relación entre 2 poblaciones que necesitan, o entre una serie de campos, para llevar el cereal o el ganado al pueblo más cercano, y hay un camino que está en muy malas condiciones, eso lo tendría que hacer el Estado,
justamente para colaborar con la riqueza de la nación, porque los particulares no lo van a hacer porque no les resulta rentable. Entonces, eso sería el sostenimiento de obras que no son rentables para los particulares. Y también dice de aquellas instituciones públicas que no son rentables para los particulares. Y las otras tres las repetimos: la defensa contra la agresión extranjera, es decir, la defensa nacional, esto es el mantenimiento de un ejército, ¿no? Armarse contra el agresor; la administración de justicia, porque tiene que haber alguien por encima de los ciudadanos que pueda impartir en forma equitativa, ecuánime, y que sea pareja. Nosotros lamentablemente por ahí estamos sufriendo en estos momentos, y bueno, y hace bastante tiempo, una justicia que no, y sin ánimo de ofender a nadie, pero estamos sufriendo avatares que no nos están dando no tenemos una administración de justicia que nos deje contentos, ¿no es cierto? Primero porque justicia tardía no es justicia y todo el mundo lo reconoce como tal. Y por otro lado, el hecho de que podamos sobrellevar o pasar por arriba de las instituciones, me parece que tampoco es una cuestión que nos deja contentos a más de uno, ¿no? No quería dejar de decirlo, discúlpenme, pero me parece que estas cuestiones, yo coincido con Adam Smith para esto. Bueno, entonces, repito, estas dos cuestiones últimas que les nombré, el tema de la productividad y el tema de la división del trabajo y el intercambio libre en el mercado, son las respuestas que da Smith cuando pregunta de dónde sale la riqueza de una nación. Y él tiene una frase que ustedes la habrán leído, creo que está citada textualmente en el libro de Historia del Pensamiento Económico, en el capítulo específico, que dice más o menos así, que no es por la benevolencia del carnicero o del panadero que esos productos llegan a nuestra mesa, sino que es por el egoísmo personal de ellos, ¿no? Y esto hace referencia a esto que veníamos diciendo. Disculpen, voy a ver el chat, que no sé qué. Guido Carrera, te tomo nota, sí, te vi, acá está, sí. Benjamín Ocampo, te tengo anotado, ¿no es cierto? Sí. Bueno, al final del día me dicen si hay alguno que entró y yo no lo noté. Bueno, eso sería en relación con Smith. Otro clásico que cabalga entre los siglos XVIII y XIX, porque nace en el último cuarto del siglo XIX. No quería dejar de contarles. Hay una interesante anécdota, pero creo que es cierto, respecto a Smith y lo que se reconoce en él de ese espíritu tan inteligente, de tanto humor y tan elevado que tenía, ¿no? Creo que más o menos la historia dice que él estaba reunido con el grupo de académicos o de intelectuales con el que se reunía habitualmente, y él se siente mal en un determinado momento y se levanta de esa reunión y les dice: disculpen caballeros, pero esta reunión va a tener que quedar aplazada para otra instancia, para otro lugar. Y se recluye en su casa, es ahí donde queda enfermo y termina falleciendo, ¿no? Muere. Me parece que es un dato de color interesante que lo muestra con su espíritu tal como uno se lo imagina. Por eso no quería dejar de decirlo. Por ahí yo les voy a aburrir con estas citas, no sé si les gusta o no, pero a mí la parte de la historia que digo que la enriquece es justamente los cuentos, ¿no? O bueno, estas cuestiones. López Juan, te tomo nota, no te hagas problema. López Juan. Bueno, sigamos entonces. Ricardo, ¿quién era David Ricardo? David Ricardo es un exitoso corredor de bolsa, que también es inglés. Bueno, en realidad Smith era escocés, ¿no? Era escocés. Ricardo es inglés, ya les digo, nace en el último cuarto del siglo XVIII,
cabalga entre los dos siglos, y se convierte en un economista. Él va a publicar sus principios de economía política e imposición, es decir, va a hablar de impuestos, por eso imposición. Ricardo va a ver un problema en la economía de la época, ve que aumentan los precios de los granos, y también ve el tema de las rentas elevadas. Ese era el problema que se destacaba en la época. La producción agrícola era una de las más importantes, por eso el tema del problema en los granos, ¿no? Y junto con el tema de la producción agrícola, ¿qué es lo que va a mirar especialmente? El tema de la riqueza y de la calidad de las tierras, porque la producción agrícola necesariamente requiere de las tierras. Un concepto en boga en esa época, ¿se acuerdan que todavía estaba el mercantilismo? Es que las importaciones y las exportaciones eran básicas. Se pensaba que en los países tenían que exportar mucho para conseguir metálico, e importar lo menos posible, ¿no es cierto? Pero él en ese momento entiende que va a dar una vuelta de tuerca muy interesante, porque él dice que se necesita de la apertura comercial y que se necesita tanto de las importaciones como de las exportaciones. Que en esta cuestión de la apertura comercial, basándose en el principio de la especialización, que ya venían adhiriendo todos estos autores, iba a ser beneficioso para todos. ¿Por qué lo plantean de esta manera? Porque él nos va a contar lo siguiente. Un país puede ser muy rico y puede tener muy buena producción en dos bienes, supongamos, sea agrícola y ganadero. Pensando en la época, ¿no? Hoy hablamos de industrialización, hablamos de tecnología, hablamos de informática, etc. Pero bueno, entonces, él dice que de cualquier modo, aunque un país sea muy bueno produciendo ganado y produciendo granos, hay que alentar el intercambio, porque de esa manera se logra una mayor especialización en aquello que uno es más apto. Supongamos este caso de que somos aptos para los granos y para el ganado. Sin embargo, por cada unidad de medida va a haber una diferencia en producción. Probablemente, aunque nosotros seamos más rentables en producción, podamos producir mejor que Uruguay, pongámosle, ganado, igualmente nos va a convenir, supongamos, dedicarnos a una de nuestras, a la producción de uno de nuestros bienes. Pongamos por caso que somos mejores produciendo cereales, porque vamos a obtener mayor rentabilidad por unidad de medida sobre, en el caso de la producción de cereal, que en el caso de la producción de ganado. ¿Y qué haríamos? Nos dedicaríamos a eso, nos especializaríamos en eso, y lo intercambiaríamos con quien nos pueda proveer de ganado. Este es el famoso ejemplo que ustedes tienen del cantante de ópera y del jardinero. El jardinero va a hacernos el jardín en 2, 3 horas, y nos va a cobrar por eso, no sé, 1.000 pesos. En tanto, nosotros lo hacemos más rápido, o el cantante de ópera lo puede hacer más rápido, pero sin embargo le conviene seguir cantando ópera, que está cobrando $10.000 la hora, y pagarle los 1.000 pesos al jardinero. Esto es el tema de las famosas ventajas comparativas, porque hasta entonces lo que estaba en boga era el tema de las ventajas absolutas. Uno producía trigo, el otro producía maíz, y se daba el intercambio. Acá
Ricardo va a incorporar otro elemento, va a decir, aunque yo pueda producir trigo y maíz, igual me conviene intercambiar con el otro, porque me voy a dedicar de esos dos bienes a producir aquel para el cual yo soy más productivo, más rentable, lo hago de mejor manera. ¿Mm? Esto es el famoso concepto de las ventajas comparativas, o la ley de las ventajas comparativas que nos introduce Ricardo. Y otra cuestión que nos va a dejar Ricardo es el tema de los rendimientos decrecientes, y que va de la mano de la cuestión de los decrecimientos de la tierra. Porque, así como nosotros dijimos hace un rato que Smith basaba la estructura de costos de producción a largo plazo, es decir, que los precios a largo plazo se basaban en la tierra, trabajo y capital, Ricardo nos va a fijar dos factores de producción, el trabajo y el capital, y no considera la tierra. ¿Por qué no considera la tierra? Porque él entiende que la renta de la tierra se va a producir, va a ser el ingreso del terrateniente, va a ser la diferencia entre aquellos terrenos más productivos y los menos productivos. ¿Cómo sería esto? Esto sería de esta manera. Habiendo una determinada cantidad de terrenos o de tierras aptas para producir, las que primero se van a ocupar son las más fértiles. Estas tierras más fértiles se ocupan primero porque van a demandar menos capital y menos trabajo. En tanto, las tierras menos fértiles van a ser dejadas para el momento en que estén las demás ocupadas y van a necesitar de aquellas que aunque tengamos que incorporarle más cantidad de trabajo y más cantidad de capital, todavía nos van a seguir siendo rentables. Van a dejar de ocuparse aquellas tierras que no para nada sean rentables. Bueno, ningún terrateniente va a estar dispuesto a ofrecer sus tierras por menos de una determinada cantidad. Supongamos 1.000 pesos, que es el ejemplo básico, clásico. La diferencia entre las tierras menos productivas y las más productivas sería la renta del terrateniente. De esta manera lo explica Ricardo el tema del ingreso del terrateniente. Y va a ser parecido a cómo va a explicar Marx la renta del capitalista. Porque justamente Marx nos va a circunscribir a un solo factor de producción, que es el trabajo. Y va a decir que el capitalista se va a quedar con esa diferencia entre lo que le paga el trabajador y aquella parte de lo producido que no es pagado. Entonces, ustedes vean que todos están reconociendo una teoría de valor que está basada en los costos de producción. Diferencian en cuanto a cuáles son esos costos de producción, ¿no es cierto? Así como uno se ocupa de los tres, tierra, trabajo, capital, que es Smith, llegamos a Marx, que solamente reconoce el trabajo. Y en todos estos casos que mencionamos, la medida del intercambio va a ser el trabajo. Pero yo prefiero no meterme con Marx en este momento, sino seguir con los otros clásicos, que serían Say y Mill, y dejar para la segunda parte todo lo que es Marx, porque Marx es muy complejo, tiene una base filosófica muy importante, y por eso prefiero que lo suspendamos y no lo tratemos en este momento, por más que en esa lectura que ustedes tienen está incluido también acá. ¿Hasta ahora vamos bien con esto? ¿Alguna cuestión que me quieran preguntar? Seguimos entonces.
Si ustedes me preguntan, por ahí me hacen pensar, y pensamos entre todos, y si no, seguimos. Yo es un poco para tomar aire. Bueno, el otro, entonces nos salteamos Marx, y nos vamos a otro clásico que ustedes han leído para hoy, que es Jean-Baptiste Say, que también es un hombre que nace en el siglo XVIII, también en la segunda mitad del siglo XVIII, y va a distinguir también esta cuestión que nosotros venimos trayendo de valor de uso y valor de cambio. Lo que él va a rescatar acá, sin embargo, es una mayor participación, le va a dar el valor de uso en la determinación del precio. ¿Cómo es esto? Él nos va a decir que si el valor de uso, es decir, la utilidad, lo subjetivo, el requerimiento, el valor de uso es elevado, el valor de cambio del producto es más alto, va a ser más alto. Y con esto se va a permitir cubrir el costo de producción de los bienes. Say nos va a traer la figura del empresario como ese especulador que va a adquirir los factores de producción porque espera vender a un precio tal su producto que permita cubrir los costos. Pero fíjense que estamos diciendo que es aquel que espera vender a un precio que le permita cubrir los costos. Cuando yo digo que espera vender, estoy hablando de expectativas. Estoy hablando de que no nos estamos refiriendo a la cobertura del costo en este momento, sino al que se espera, es decir, se está refiriendo a un futuro. Y esto lo refiere en la figura del empresario. Entonces, repetimos, sería ese especulador que adquiere bienes de producción, que adquiere factores de producción para hacer sus bienes. Y está poniendo en juego el precio esperado en el momento de la oferta efectiva de esos bienes. Say nos va a traer un concepto que va a dar lugar a una ley que ustedes deben conocer, que dice que toda oferta es generadora de su propia demanda. Cuando hablamos de demanda, nosotros hablamos de dos cuestiones. Estamos hablando de necesidad y estamos hablando de poder de compra. ¿Sí? Esto yo creo que en algún momento lo hemos dicho. Yo puedo necesitar no sé, un determinado bien, puedo necesitar un auto, pero hay que ver si yo tengo cómo adquirirlo, ¿no es cierto? Entonces, la demanda nos está diciendo que depende de estos dos factores. Cuando dice que toda oferta es generadora de su propia demanda, nos está diciendo que cuando aumenta la oferta de un bien, se va a aumentar necesariamente la demanda del bien. Ahora bien, siendo reiterativos, ¿está hablando de cualquier bien? No. La oferta del bien que debo hacer es un bien que pueda ser demandado. Porque si yo ofrezco caballos mancos, se dicen cuando no, caballos de carrera que no pueden correr, mancos, está bien dicho, ¿no? Que tienen, no sé, que tienen que se han accidentado. O estoy ofreciendo un auto que no funciona. Yo no voy a obtener por eso a cambio demanda. No creo que haya mucha gente que le interese un caballo de carrera que no puede correr o un auto que no funcione, ¿verdad? Entonces, la oferta del bien tiene que ser de un bien que el mercado le asigne un determinado valor. Es decir, la oferta del bien que yo llevo al mercado va a ser de un bien que el mercado reconozca
como valorable. Y esta ley en la que dice que toda oferta crea su propia demanda, está indicando que cuando yo llevo una oferta, o cuando oferto un bien, mejor dicho, cuando oferto un bien, la provisión de ese bien va a ser, supongamos, yo soy productor de mesas. ¿Qué es lo que ofrezco? Mesas. Para la producción de esas mesas voy a demandar a mi vez madera, clavos, tornillos, pegamento y mi propio alimento también, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es lo que ha querido decir con eso. En cambio, dice, si lo que estoy ofreciendo es mayor cantidad de dinero, lo que voy a lograr va a ser un aumento generalizado de los precios. Por eso, esta cuestión que trae Say. Una oferta de dinero, o una mayor oferta de dinero, va a conducir a un aumento del nivel de precios. Es decir, va a conducir a la inflación. Si nosotros le damos, lo único que hacemos es ofrecer dinero, estamos provocando inflación. Él estaba proponiendo otra cosa. Él estaba proponiendo el ofrecimiento de bienes. ¿Se entiende? Entonces, toda oferta es generadora de su propia demanda. Y entendiendo a la demanda, bajo estas dos cuestiones, la necesidad y el poder de compra, que son las dos cualidades, las dos condiciones que son necesarias para que se configure la demanda. Esto es lo que nos dice el francés Say, porque ustedes están viendo que nosotros nos estamos moviendo por el Reino Unido, ¿no? Dijimos que Smith era escocés, que Ricardo era inglés, ahora vamos a ver a Stuart Mill, que era inglés. Jean-Baptiste Say es un francés, pero creo que no es parisino, ha nacido en otra ciudad de Francia, yo no sé si Lyon o cuál, pero es francés. Por último, John Stuart Mill, este es un hombre del siglo XIX total. Él nace y muere en el siglo XIX. John Stuart Mill va a ser, acá me preparé algunos pequeños párrafos de lectura de Stuart Mill, va a ser la culminación de los clásicos. Y por lejos hay muchos que dicen que es más sistemático que Smith en su expresión. Y rescata gran parte del pensamiento de David Ricardo, y los chismes dicen que eso se debía a que él estaba presente en las charlas de su papá, que era amigo de David Ricardo. Entonces, tiene influencia ricardiana. Vamos a darle lugar a intrusos en el espectáculo, que nos está diciendo esto, ¿no? Este chimento. ¿Qué nos cuenta, qué cosas nos va en qué nos va a introducir Mill? Sobre todo en las cuestiones de producción y distribución, que me parece lo más interesante, que nosotros tenemos que prestarle atención a esto. Él va a distinguir las leyes de producción y las leyes de distribución, y entiende que las leyes de distribución son humanas, o es posible hacerlas, el hombre las puede hacer. ¿Cómo se produce la distribución de los recursos? Y eso es posible que sea alterado. Se pueden llegar a determinadas convenciones, acuerdos, leyes humanas que tengan un determinado diseño que pueda alterar las leyes de la distribución. En cambio, la producción, dice, está sometida a principios físicos naturales que no son posibles de ser manejadas o de ser diseñadas deliberadamente. ¿Qué es lo que dice, cuál es el marco conceptual de Mill? Les quería justamente leer un par de párrafos que estuve buscando expresamente, cuando él habla también del crecimiento, de la acumulación y de las tendencias profundas de la economía política. Cuando habla de los países ricos, ¿no? Él dice, las modernas comunidades industriales
difieren mucho unas de otras en todas esas particularidades que son características. Aunque muy ricas en comparación con épocas anteriores, perdón, acá quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué está diciendo que aunque muy ricas en comparación con épocas anteriores? Nosotros estamos acá, como les digo, Stuart Mill es un hombre del siglo XIX. Nosotros ya pasamos un proceso muy importante que se da, por un lado, con la revolución industrial, y además hay una evolución tanto en política, bueno, sobre todo en política, porque gracias a que hay una evolución en política se produce la evolución en los demás órdenes, en el derecho, en la economía, que va a dejar la posibilidad de una mayor innovación en tecnología. Entonces, va a haber mejores métodos de producción. Acá seguimos hablando sobre todo de las rentas de la tierra, ¿no? A propósito, si alguno de ustedes vio ¿cómo se llama esta serie? Bridgerton, las 2 temporadas, que están justamente si tienen la posibilidad de verla, justamente está interesante porque ustedes vean que la familia sobre la cual toma el nombre la serie es una familia inglesa que tiene sus rentas obtenidas de la tierra, ¿no es cierto? Y se ve toda esta cuestión de los terratenientes por un lado, los agricultores que son los que le arriendan las tierras a los propietarios. Hay un capítulo en el que esto se ve específicamente. Pero me desvío un poquito. Lo que quiero decir es que cuando se habla de que en este siglo que está viviendo Stuart Mill, que es el siglo XIX, hay mayor riqueza, esta mayor riqueza está producida justamente por la tecnología que avanzó, es decir, mejores métodos de producción, de labranza, el hecho de que se empieza a dar cuenta de que hay que dejar descansar los terrenos, ¿no? Que no se puede producir siempre lo mismo en el mismo lugar, de producción de ganadería algunas veces y otras veces de cereales, de que hay que alternar los cereales, todo eso va dando mejores resultados en la producción. Y a eso se está refiriendo cuando habla justamente de que la riqueza es mayor que en épocas anteriores. Entonces retomo y dicen, las modernas comunidades industriales difieren mucho unas de otras en todas esas particularidades que les son características. Aunque muy ricas en comparación con épocas anteriores, lo son en grado muy diferente. Aunque entre aquellos países con justicia considerados como los más ricos, algunos han hecho un uso más completo de sus recursos productivos y han obtenido, en proporción a su extensión territorial, un producto mucho mayor que otros, y no solo difieren en la cantidad de riqueza, sino también en la rapidez de crecimiento de esta. Las diferencias en la distribución de la riqueza son todavía mayores que en la producción. Existen grandes diferencias en la situación de las clases más pobres de los diferentes países y en el número relativo y la opulencia de las clases que están por encima de los más pobres. Acá se nota que está queriendo demostrarnos esta diferenciación entre las leyes de la distribución y de la producción. En relación justamente a esta situación económica de las naciones, en que él entiende que tiene que ver con el avance de los conocimientos de las ciencias físicas, de la tecnología, él también va a dejar traslucir que tiene que ver la cuestión moral o psicológica que subyace, que está detrás de las instituciones que cada país tiene. ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos la escuela escocesa, la pregunta que se hacían los escoceses era, si nosotros sabemos que esto avanza de esta manera, ¿qué pasa? ¿Por qué algunas naciones no avanzan? Dijimos, y la explicación que les da, que ellos se daban a sí mismos es, no avanzan porque no eligen bien sus instituciones. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Bueno, esto está relacionado. Stuart Mill dice que subyace detrás
de la cuestión del crecimiento, además del conocimiento tecnológico, además del conocimiento de cómo se debe hacer la producción, todo lo que está relacionado con la cuestión moral, la cuestión psicológica que va a alimentar el desarrollo de buenas instituciones que sean justas y equitativas para todo el mundo. Bueno, y él en relación con esto va a decir, la producción de riqueza, la extracción de los materiales de la tierra, de los instrumentos para la subsistencia y la felicidad humana, no es evidentemente cosa arbitraria. Tiene sus condiciones necesarias. Es decir, lo que decíamos, la producción no se puede someter al arbitrio del hombre, está sometido al arbitrio natural. De estas, o sea, las condiciones necesarias para la producción, dice, unas son físicas y dependen de las propiedades de la materia y del grado de conocimiento de estas que se posea en determinado lugar y en determinada época. Estas no las investiga la economía política, sino que las supone, recurriendo a las ciencias físicas y a la experiencia ordinaria para fundamentarse. Combinando esos hechos de naturaleza exterior con otras verdades relacionadas con la naturaleza humana, intenta descubrir las leyes secundarias o derivadas que determinan la producción de la riqueza, en las cuales ha de residir la explicación de las diferencias de riqueza y de pobreza, tanto del presente como del pasado, y la razón de cualquier aumento de riqueza que el futuro nos reserve. Fíjense que toda esta gente estaba muy preocupada por la cuestión institucional, ¿no es cierto?, también. Y por el tema de cómo se hacía la distribución y cuánto se tenía en cuenta las diferencias que tenía la población en cuanto a las diferencias sociales y económicas en ellas. Y lo último que les leo es esto en cuanto a las leyes de la distribución, que dice así: las leyes de la distribución, a diferencia de las de producción, son en parte otra de las instituciones humanas. Es lo que veníamos diciendo, ¿no es cierto? Ya que la manera según la cual se distribuye la riqueza en una sociedad determinada depende de las leyes o de las costumbres de la época. Y yo les agrego, las costumbres de la época es lo que va a dar lugar a las leyes, porque nosotros sabemos, los abogados sabemos que entre las fuentes de la ley está la costumbre, ¿no es cierto? Pero si bien, continúa diciendo, los gobiernos o las naciones disponen del poder para decidir qué instituciones han de existir, no pueden determinar de manera arbitraria cómo funcionarían esas instituciones. Las condiciones de las cuales depende ese poder que poseen sobre la distribución de la riqueza y la forma en que afecta a la distribución, los diversos modos de la conducta que la sociedad cree conviene adoptar, son un objeto tan apropiado a la investigación científica como cualquiera de las leyes físicas de la naturaleza. Se los quería leer porque una cosa es que yo lo dijera y otra cosa es que lo escucharan de las propias palabras de Mill, si bien por obra y gracia de una traducción. Cristina, perfecto. Cristina, no la tengo en la lista, se debe haber anotado ahora. ¿Leguiza es el apellido? Así le estoy anotando ya. Leguiza Cristina. Sí, profesora, es Leguiza Cristina. Perfecto, bueno, le vamos a decir, no tengo ni siquiera no me pasaron de la facultad su correo electrónico, voy a tener que pedirlo. Si ustedes tienen un chat entre ustedes, les pido que le estén pidiendo a ella su correo electrónico, porque es así como nos manejamos. Y me lo pasan en el chat. ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Sí me hacen ese favor? Se los agradezco. Y aparte la tomo porque no la tenía anotada entre los presentes. No se incorporó nadie más, ¿verdad? Estoy con los que empezamos, más Cristina, que me está avisando ahora. Es así. De acuerdo, ¿no? No hay nadie más. Bueno, de todos modos avísenle a la compañera que esto queda grabado y lo va a poder ver, supongo, mejor cuando se suba. Y es ahí donde lo va a poder escuchar y ver. Bueno, y otra cosa que, en la cual vamos a detenernos un minuto más,
con respecto a este autor es en el planteo que él nos hace sobre demanda y cantidad demandada. Porque él nos va a hacer esta referencia. Nos va a encontrar que, si bien cuando sí, Nicolás Olmedo, perfecto, te tengo presente, porque te vi. Si bien cuando se produce, como ustedes saben, un precio, en un precio, un aumento, ¿qué puede ocurrir? Generalmente, la contracara de eso es que ante el aumento de ese precio, baja la cantidad demandada del producto, ¿no es cierto? Sin embargo, él va a encontrar una diferencia entre demanda y cantidad demandada. Dice que si bien, como dijimos recién, ocurre que ante un aumento va a disminuir la demanda de un bien, puede ocurrir que como consecuencia de un aumento en la población o un aumento en los ingresos de la población. Gracias, Andrés. Ahí estoy viendo que me mandaste el correo de la compañera. Un aumento, entonces decimos, en la población, o un aumento en los ingresos de la población, la misma población cobre más dinero, que le ingrese dinero porque se ha producido una X circunstancia que aumentó su nivel de ingresos, puede hacer que de todos modos el aumento del precio de ese bien no disminuya y por el contrario se incremente. Es decir, nosotros tenemos una población de 500 habitantes que come mensualmente 100 gramos de manteca. Por X circunstancias se muda a esta población, entran 500 habitantes más, porque viene una determinada industria que trae estos operarios consigo. El precio de la manteca va a subir y sin embargo vamos a tener más gente que consuma manteca, ¿no es cierto? Entonces, en este caso es donde vemos bien la diferencia. Y otra cuestión puede ser que, porque esta población que teníamos de 500 habitantes, que hoy tenía un nivel de ingresos total de 1 millón de pesos, pasa a tener, en vez de 1, 2 millones de pesos, y por más que aumente el precio de la manteca, continúan consumiendo la manteca. Entonces, eso sería la diferencia entre demanda y cantidad demandada. Si bien creo que no hubo ningún tipo de gráfico, si lo hubiera habido seguramente yo no se lo podría transmitir demasiado bien, porque como les digo no soy economista, pero el concepto creo que lo pudieron entender. Con esto no me quiero detener más en los clásicos que no incluyen a Marx. Me voy a ir directamente a Marx porque veo que se me fue volando la hora y ya son las 7:20. Con lo cual vamos a tratar de hacerle honra en principio al amigo Hegel. No sé si alguno de ustedes tuvo alguna ocasión de estudiar algo de filosofía, aunque no hayan estudiado Hegel. Pero, ¿por qué lo traigo acá y por qué vengo a estropearles la tarde del día jueves, ya vísperas del fin de semana, con este filósofo? Fundamentalmente porque Marx se inspira en Hegel para dar a luz una doctrina que aún en el día de hoy creo que merece respeto por la inmensidad de la revolución que produce en la mentalidad de la época. Y voy a empezar primero con Hegel, que estoy segura que no lo leyeron, porque se pusieron ahí y dijeron, ¿qué es esto de la sujeción del espíritu? Pero les puedo asegurar que cuando ahora les empiece a contar de qué se trata, se van a entusiasmar con esto. Y me parece importante porque van a entender lo que sigue. ¿Quién era George Hegel? Bueno, era un alemán
el último de los idealistas, así se conoce, el último de los idealistas alemanes, es decir, una tradición del idealismo alemán que concluye con él, que es conocido como el más grande en realidad de los idealistas alemanes. Es producto de esta época de la Ilustración. Él se forma en las ideas filosóficas del mundo griego, además estudia teología, es una persona absolutamente formada, con un gran poder de abstracción y un nivel de desarrollo de las ideas muy difícil de compararse. Y será por eso que hasta el día de hoy quienes estudian filosofía y quienes estudian ciencias sociales lo tienen incorporado en los programas de estudio, porque es de un nivel de generalidad de pensamiento tan importante y tan elevada, que es muy difícil de poder empardar. De hecho, no sé si ha podido hacerse. Es una época en la que él también es un hombre del siglo, también vive entre el XVIII y el XIX, es un hombre que puede ver los triunfos napoleónicos, es profesor creo que en la Universidad de Jena, en Alemania, y se manifiesta contrario al régimen feudal de la monarquía prusiana, y en consecuencia va a recibir muy entusiastamente otro tipo de mensajes o de ideas. El libro que yo les puse el link, que es Fenomenología del Espíritu, es un libro que sale en el año 1807, y específicamente lo que les marqué es un capítulo que se llama, que no me lo acuerdo exactamente el nombre, Independencia y sujeción de la autoconciencia, señorío y servidumbre. Y acá más o menos les está dando la pauta de qué es lo que vamos a hablar. Independencia y sujeción de la autoconciencia, señorío y servidumbre. Hegel va a hacer un camino a través de la dialéctica. ¿Qué es la dialéctica? La dialéctica es una especie argumentativa relacionada con lo conversacional, si se quiere, ¿no? Reconoce justamente eso, el diálogo. ¿Y el diálogo entre qué? Entre dos cuestiones que están contrapuestas. Él nos va a hablar de una autoconciencia en sí, y el reconocimiento de esa autoconciencia en sí en otra autoconciencia. Él nos va a hablar de dos cuestiones que son básicas, que después va a recoger Marx en su filosofía. Él habla de en sí y para sí, de autoconciencia en sí y de autoconciencia para sí. Este capitulito que yo les marqué a ustedes es un camino que va a desarrollar Hegel, en el cual nos vamos a ver enfrentados a la autoconciencia del amo y la del esclavo. Esta autoconciencia del amo, que se reconoce como tal, en tanto y en cuanto hay alguien que ¿quién va a ser? La otra parte de esta, la otra cara. El esclavo. El esclavo, en tanto existe el esclavo, está o puede quedar configurada la presencia del amo. Entonces, el amo sería independiente para sí, y el esclavo, la autoconciencia del esclavo,
es una autoconciencia contrapuesta a la del amo que se reconoce dependiente del amo. Es decir, se los estoy simplificando mucho, porque la verdad que es mucho más, es un camino mucho más largo. Son dos autoconciencias contrapuestas. Para el reconocimiento de la propia autoconciencia hay que tener enfrente a otra autoconciencia contra el cual contrastarlo. En este caso es el amo y el esclavo. Pero fíjense cómo se va a producir esta relación. El amo, dijimos que la autoconciencia del amo es independiente del esclavo, pero a la vez nosotros vemos que de lo que se satisface el amo es del producto del trabajo del esclavo. Sin ese producto, sin ese bien que le produce el esclavo, el amo estaría en problemas. ¿Por qué? Porque el amo es dependiente de ese bien que es producido por el esclavo. Y el esclavo, si bien la autoconciencia del esclavo es dependiente de la autoconciencia del amo, es a la vez independiente del producto, porque él es quien fabrica el producto y se satisface libremente de él, o no tiene necesidad de esa dependencia que sí le genera al amo. El amo siempre está necesitando del producto que cuando se le acaba, vuelve a necesitar del bien, y el que le satisface eso es el esclavo. Entonces, estas dos conciencias o autoconciencias contrapuestas, en realidad, dicho sí, es nada más que este reconocimiento del uno en el otro, y que el uno existe en tanto y en cuanto existe otro que significa lo contrario. Este devaneo intelectual por el cual nos hace caminar Hegel, a lo único que nos quiere hacer llegar es justamente al reconocimiento de la propia autoconciencia. Y esto va a implicar una superación, porque en tanto y en cuanto me reconozco como tal, voy a poder superarme. Voy a poder llegar a lo que se pretende como absoluto. ¿Qué es el absoluto para Hegel? Es justamente tomar o darse cuenta del propio reconocimiento. Entonces, a ver si me pueden seguir. Por un lado está la independencia, de la que hablamos del amo, y la dependencia del esclavo. Pero de lo que no puede zafar el amo, y discúlpenme que lo diga en estos términos, es que sí está dependiendo del producto del trabajo del esclavo. ¿Sí? Entonces, de acá nos vamos a quedar con un par de conceptos nada más. El esclavo o el siervo, que es el que trabaja la materia prima y la transforma. El señor, que es el amo, esta lucha de conciencias que lo único que intentan es poder hacer valer el propio reconocimiento, y como dice Hegel, el esclavo, más que temerle al amo, le teme más a la muerte, porque ¿cuál era la disyuntiva del amo y el esclavo? Que obedezco al amo o me cabe la muerte. Entonces, le temo al amo, pero más le temo a la muerte. Entonces elijo ser esclavo. En la elección o en la opción, elijo esta cuestión de ser esclavo, porque en tren de elecciones, si no me cabe la muerte, ¿no es cierto? Bueno, estos conceptos son tomados por Marx, porque Marx se nutre de Hegel y los va a desarrollar a tal punto que va a usar estas cuestiones de conciencia en sí, conciencia para sí,
va a empezar a desarrollar, a través de estas crisis que va a demostrar y los antagonismos, las contradicciones del espíritu humano, va a presentar la ley de la unidad y la lucha de los contrarios, va a presentar la ley de la negación, que es esto que yo les vengo diciendo, que en el reconocimiento de la propia autoconciencia se produce en el enfrentamiento con la autoconciencia del otro, ¿no es cierto? Este movimiento, que en Hegel lo que pretende es llegar, como les dije, a lo absoluto, es llegar a determinar el destino de uno mismo, para llegar internamente a lograr entrar en el propio espíritu, que es una actualización de la idea, de la razón a través de la reflexión. Lo va a plantear Marx en esta cuestión del desarrollo de las clases sociales. Y nos va a decir, lo primero que va a notar es que, como consecuencia de la revolución industrial, el obrero, que es el que anteriormente estaba en el campo, va a pasar a formar parte de los núcleos urbanos, se va a agrupar en condiciones de vida paupérrima, en condiciones deplorables, justamente para conseguir vivienda, para conseguir empleo, y se va a producir condiciones de vida infrahumana, de las cuales el propio obrero no se va a dar cuenta en un primer momento. Porque justamente la teoría de Marx toma en consideración estos diferentes momentos que va planteando la filosofía hegeliana. Nosotros nos quedamos con una partecita, pero en realidad la filosofía hegeliana va haciendo opuestos permanentemente que se van dando entre sí. De esos opuestos va surgiendo una síntesis que a su vez vuelve a tener un opuesto. Es decir, la cuestión sería así: dada una tesis en particular, no nos vamos a meter con la filosofía de Hegel, se produce una antítesis, es decir, un pensamiento que va a indicar lo contrario. Cuando tesis y antítesis van a producir ese enfrentamiento, va a surgir una nueva tesis. Es decir, va a surgir una síntesis. De tesis y antítesis va a surgir una nueva va a surgir una síntesis. Esta síntesis, a su vez, es una tesis, porque ya no es igual a la primera ni a la segunda. Tiene elementos de ambas y es distinta. Esto, a su vez, va a volver a producir el mismo camino. Es decir, es un movimiento que se produce permanentemente. Y esa es la dialéctica que se produce a través de los contrarios. Entonces, a partir de esta cuestión, Marx nos va a decir que el obrero, el asalariado, que él lo llama el proletario, proletarios del mundo unidos, el proletario, ¿y por qué lo llamaba proletario? Ustedes lo saben, o no lo saben, entonces lo decimos. Eso reflejaba el tema de la cantidad de hijos que tenían los obreros, ¿no? Como eran, esto viene de prole, y de ahí proletario. Entonces, el proletario estaba enajenado en el cumplimiento de su labor diaria, que incluía los pasos de salir de su casa, ir al trabajo, trabajar todo el día, volver a su casa, alimentarse, dormir, volver a levantarse, repetir eso al día siguiente y al otro día y al otro día. Entonces dice, en un primer momento, el obrero no tiene conciencia de esa situación más que de lo que a él mismo le pasa. Es decir, en ese momento no hay una comparación con el otro, ni mira más allá de lo que hoy hay a su alrededor. Es decir, se mira a sí mismo y repite esta conducta. Y mientras esto ocurre, las condiciones van a seguir siendo las mismas.
Marx dice, va a haber un momento posterior en donde cada proletario se va a descubrir en el otro. Su autoconciencia, no lo dice con los términos de Hegel, pero ya que lo trajimos recién a colación y lo explicamos así para que vean, su autoconciencia confrontada con la autoconciencia del vecino y del vecino y del vecino, que lo que hacen día a día es lo mismo que hace él. Entonces él va a descubrir que está esta situación que es propia a toda esa clase social. Palabra o representación o concepto que no conocíamos antes de Marx, el tema de las clases sociales. Esta conciencia en sí que tiene el proletario en un primer momento, es decir, que sabe lo que hace él y punto, cuando ve y toma en cuenta y se contrapone, se confronta con los demás, va a dar lugar a esta conciencia para sí. Y este es el momento en que, dice Marx, se va a producir realmente el punto de inflexión en la cual los proletarios, al rever su situación y sentir en el lugar en el que se encuentra, van a querer subvertir el orden existente. Entonces, de una sociedad capitalista en donde están, por un lado, los capitalistas, que son los dueños de los factores de producción, y por otro lado están los obreros, que lo único que tienen es la fuerza de su propio trabajo, en ese momento es el momento en que se producirá la revolución. Y es a eso lo que tendía Marx, a la revolución del proletariado, que lo habremos escuchado muchísimas veces. Y por eso les cuento que está inspirado en Hegel, porque justamente trae magníficamente reproducido la cuestión de la conciencia en sí y de la conciencia para sí. No va a haber posibilidad de volver sobre los pasos que se vienen dando y lograr que estos medios de producción que le pertenecían al capitalista pasen a pertenecerle al proletariado en su conjunto. Porque acá de lo que se trataba, según él, es de obviar la propiedad privada para pasar a otro concepto que era el de la propiedad comunal. Por eso yo quería que ustedes vieran de dónde salían los conceptos de Marx, y es justamente de si bien Marx se entiende que leyó todo Hegel, pero la base de la cuestión de la revolución proletaria está sintetizada en esta autosujeción e independencia de, ¿cómo que siempre me lo olvido? Independencia y sujeción de la autoconciencia, señorío y servidumbre. Justamente el señorío representado por el capitalismo y la servidumbre que eran los proletarios. Espero haber sido clara con Hegel, y que mis profesores de filosofía me perdonen si lo he simplificado demasiado, pero me parece que es la manera de que ustedes puedan entender por qué Marx escribió lo que escribió, y era porque estaba asignado por la lectura por la cual había transcurrido. Bueno, muy bien. Marx, que también ya creo que lo dijimos, es un alemán del siglo XIX, que va a producir una obra que se llama El Capital, del cual él puede ver publicado su primer volumen. Segundo y tercer volumen, él no puede verlos publicados, él muere antes de eso. Quien culmina la obra de Marx es Engels. Engels y no Hegel. Hegel es H-E-G-E-L, ¿no es cierto? Engels es quien culmina y publica el segundo y el tercer segundo y tercer volumen del Capital. ¿A qué se va a dedicar Marx en El Capital? A traernos conceptos como el de trabajo y mercancía, nos va a hablar de la plusvalía, nos va a hablar del funcionamiento del mercado, y su
sus conceptos, como les dije, o su teoría del valor va a estar parada sobre uno de los factores de producción, que es justamente el factor trabajo. ¿Qué es lo que nos viene a decir Marx en relación con esta cuestión? Que es el trabajo la medida de todas las cosas, y que los bienes valen en tanto y en cuanto vale el trabajo, o se pone en ellos, o se reproduce en ellos el trabajo humano. El trabajo humano, entendiéndolo como material o intelectual, ¿no es cierto? A ambas cuestiones nos referimos. El trabajo del hombre, según Marx, es o se convierte en propiedad del capitalista en este periodo en donde todavía no se produjo la revolución proletaria. Del mismo modo que en el periodo de la esclavitud el señor compraba al siervo, como compraba la totalidad del ser humano, ¿no? Y lo tenía en condiciones de completa cualidades infrahumanas trabajando para sí, en la época posterior a la Revolución Industrial, lo que Marx dice es que el empresario, el capitalista, o el dueño del factor de producción, del capital, compra la fuerza de trabajo del obrero. Compra los músculos, el cerebro, los brazos, y ¿en qué valor? Lo compra por menos valor del que le representa efectivamente el bien que el obrero produce. Es decir, el obrero produce por una cantidad X de bienes, y el empresario no le reconoce esa cantidad, sino que va a pagar en menos lo que el obrero le está produciendo. ¿Cómo se da eso? Bueno, ese es el famoso concepto de la plusvalía, que según lo interpreta Marx, va a haber dos tipos de plusvalía: plusvalía absoluta y una plusvalía relativa. La plusvalía absoluta es ponerle a trabajar al obrero por la cantidad total de horas del día, ¿no? Es decir, un obrero es explotado por el empresario una cantidad de horas del día. El día tiene 24 horas, y más que esas 24 horas no puede ser explotado. En tanto, puede incrementar el tipo de explotación, puede exigirle en demasía por una cantidad menor de horas, y eso es la plusvalía relativa. Entonces, ¿cómo lo explicamos? Lo explicamos de la siguiente manera. Si la producción de un determinado bien, supongamos vasos, lleva una cantidad de horas de trabajo. Para producir un vaso necesito una X cantidad de horas de trabajo. Pongámosle 1 hora de trabajo. Y el obrero trabaja 8 horas, o sea que serían 8 vasos. El capitalista, según Marx, le paga por una cantidad de horas que no va a representar la cantidad total de bienes producidos, sino que le va a pagar en menos de lo producido. Se va a quedar con una parte de la producción del obrero. Entonces, ¿cómo lo explica? Él nos está diciendo que cuando el obrero, cuando el proletario va a su trabajo, el capitalista le paga por aquello que es necesario únicamente para mantener latente la mano de obra. Es decir, para permitir que el obrero siga produciendo.
O sea, le paga para que pueda alimentarse, para que pueda vestirse, lo mínimo indispensable. Y lo que se reconoce sociológicamente como la reproducción social, para poder abastecerse con lo mínimo indispensable y además para que pueda mantener el sistema latente. Esta reproducción social es asegurarse que en el día de mañana va a haber otros obreros que van a reproducir esta misma situación. ¿Se entiende esto? No. Lo decimos de otra manera. Cuando Marx nos habla de que el trabajo que se paga es el necesario para la reproducción social, nos está diciendo que al obrero se lo mantiene en un nivel de subsistencia mínimo, que no le está reconociendo la totalidad de lo producido, sino que se queda con una parte de lo producido. Es decir, si produjo en 8 horas 8 vasos, le va a pagar por 4 vasos, por 5, por 3, por lo que ustedes quieran, pero se va a quedar con parte de eso. Esa parte con la cual se queda el capitalista y que no le reconoce al obrero, es la ganancia del capitalista, es la plusvalía. La plusvalía es el ingreso del capitalista que es un excedente de la producción del trabajo del obrero. ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Está claro? De otra cuestión, si no me dicen y lo decimos de otra manera. De otra cuestión que le vamos a agregar ahora en este concepto es cómo se considera ese valor. Y ese valor, un obrero lo va a realizar en 45 minutos al vaso, y otro obrero le va a llevar 1 hora y media, y a otro le va a llevar X. Entonces se va a establecer un promedio de eso para poder determinar cuál es la media remunerable. Acuérdense que venimos de una época, vamos a hacer un poquito de historia, vamos a ir un poco más atrás, de una época en donde los artesanos, ¿se acuerdan?, se agremiaban. Y en esos los gremios, no como los sindicatos que a partir de ahora van a aparecer, van a aparecer y van a estar fomentados. Estos gremios eran grupos de artesanos que reunían desde el maestro, desde aquel que estaba por decirlo de alguna manera, en la pirámide del poder de fabricar algo, hasta el último aprendiz. Los gremios iban variando, tenían más o menos integrantes. Incluso creo que lo hemos llegado a nombrar los otros días cuando hablamos del mercantilismo y dimos ejemplos, y si no, bueno, ustedes lo habrán leído en el libro, hubo leyes en Inglaterra, sobre todo, una ley específica, para reducir la cantidad de obreros de los gremios para que no estuvieran agrupados en un gremio, sino que pudieran trabajar en otros gremios o dedicarse a otro tipo de bienes. ¿Se acuerdan que en el mercantilismo nosotros habíamos dicho que el monarca pretendía que se subvencionaran algunas producciones en desmedro de otras, o quería fomentar alguna producción determinada, y en pos de eso, bueno, hasta se llegaron a determinar el número de miembros que debían contener los gremios. Entonces, venimos, como les digo, de esta cuestión histórica en donde el gremio que tenía el artesano, que era el maestro, el que más sabía de cómo se hacía el producto, y por supuesto lo hacía con mejor calidad, y en menor tiempo, y mayor cantidad.
y así estaban los oficiales, los medio oficiales, etc. ¿Vieron cómo es el tema de la construcción que tenemos desde el albañil, el medio oficial, el ayudante, etc.? Bueno, eso es la representación cabal de lo que fue los gremios en estas épocas previas al marxismo, ¿no es cierto?, en los siglos XV, XVI, XVII, en donde se trabajaba de esta manera. Cuando acaece la revolución industrial, que se produce un corte que es determinante en la historia del mundo por la innovación y por las formas de producción que van a ser diferentes y mucho mejores, todo esto va a cambiar. La gente que estaba agrupada en los gremios se da cuenta que de repente hay fábricas monstruosas que están produciendo en grandes cantidades, que están demandando mucha mano de obra, y ahí confluyen, ¿verdad? Bueno, no sé por qué llegamos hasta acá con el gremio y con el... por la medida del valor. Entonces, el valor es este valor medio, y el empresario, el capitalista, el dueño de los factores de producción, le va a pagar al obrero un valor medio, un valor promedio, es decir, va a tomar en cuenta que si uno lo hace en 1 hora y media y el otro lo hace en 45 minutos, pagará por 1 hora, ¿no es cierto? Entonces, va a pagar el trabajo medio socialmente necesario. Y este socialmente necesario es lo que yo les decía hace un ratito, que es asegurar la reproducción social. ¿Qué quiere decir asegurar la reproducción social? Quiere decir asegurar la relación de existencia, asegurar las condiciones de subsistencia para que el obrero pueda atender sus propias necesidades y se siga reproduciendo para asegurar el obrero del futuro. De eso se trataba. Bueno, no sé si he sido clara hasta acá. Si no, escucho las preguntas, y no voy a seguir avanzando más, voy a dejar un poquito para la próxima clase de Marx, porque me parece que es mucha información. Prefiero que me pregunten o que aclaremos antes de continuar. Ya no nos queda tanto, lo más pesado lo dijimos, que es esto. Y me interesaría saber si lo pudieron comprender y me quieren hacer alguna pregunta en relación con esto. Sí, fue bastante clara, y la verdad que hay cosas que no hace falta hacer tanta historia para atrás porque se siguen repitiendo en el futuro. Y también el pensamiento de Marx y demás, con la aparición de las nuevas tecnologías y el reemplazo del hombre, han quedado un poco desuetudas, pienso yo. Si bien, como usted dijo, era un genio el tipo Hegel, hoy en día no, esa idea de que la persona es sumamente necesaria para poder producir algo está quedando un poco de lado. Así, yo te pregunto, ¿cómo llegas vos a las innovaciones tecnológicas si no tenés a las personas? Ahora mismo, esto que estamos haciendo, este encuentro que tenemos nosotros acá vía Zoom, que ya nos está pareciendo súper normal, ¿no es cierto? Pero ¿cómo llegamos a esto? Esto las máquinas solas no lo hacen. Yo entiendo a dónde te referís, probablemente creo que te referís a que cada vez hay menos gente que es necesaria. Claro, exacto. Pero esto lo vamos a dejar para la próxima clase. Marx se dio cuenta de esto, y lo que dijo fue que el capitalista, en la medida que recibe esa plusvalía y que la va reinvirtiendo y obtiene más capital, va a quedar un ejército de desempleados, porque los que van a quedar dentro del sistema van a ser los más capacitados, ¿no es cierto? Si es a eso a lo que te referías, es así, pero la mente humana, por lo menos por ahora, creo que esa parte de la fuerza de trabajo sigue vigente. El problema al que nosotros nos encontramos hoy día es que nos tenemos que ultracapacitar si queremos quedar dentro del mercado de trabajo. ¿No es así? Y yo creo que eso más o menos nos pasa a todos, porque somos fusibles, somos fácilmente reemplazables. Y el tema de que
que sí vio Marx y que se está dando en la actualidad, de la concentración de capitales, que es cada vez más importante y que deja, porque en la medida que se concentran los capitales en pocas manos, va quedando, Marx lo decía de esta manera, que cada vez va a haber menos competencia en el capitalismo, porque las empresas cada vez van a ser más poderosas. Si nosotros vemos a un, ¿cómo es que se llama? El del auto eléctrico, Elon, Elon Musk. Elon Musk, Elon Musk, que es el hombre más millonario del mundo, que se va a tal punto que se va a hacer un viaje extraterrestre, un viaje espacial, cuando muchos de los que nos rodean no pueden viajar a Mar del Plata. Imagínense justamente que estaba, en ese sentido estaba en lo cierto. Ajá, así es, Hernán. Nos está diciendo acá que la OIT hace años dice que tiene que bajar las horas de trabajo para poder repartir el mismo, todo por la revolución técnica en ciertas tareas. Sí, es así. La OIT está diciendo, bueno, va a haber que buscar nuevos métodos de sobrevivencia o ver de qué manera podemos buscar dónde podemos encontrar nuestro lugar, ¿no es cierto?, de trabajo. Ahora, cuando yo les dije, perdón, lo del pensamiento hegeliano, les dije eso porque ha llegado, porque Hegel es tan inteligente y tan superador, que pudo conciliar toda la teoría del idealismo que estaba vigente en ese momento, porque es un momento en que las ideas superan, o sea, la razón humana empieza a ser poderosa, por encima de todo lo anterior, que tenía mucho de cuestión mística o de pensamiento teológico. Si bien él fue un hombre también que tuvo su base moral y teológica, ¿no es cierto? Hegel, porque no era posible desprenderse de eso. Sin embargo, llegó a un determinado punto de reconocimiento en la evolución del idealismo, que no puede dejar de desconocerse, y todo el mundo que estudia filosofía no puede dejar de lado estudiar a Hegel, porque fue la culminación del pensamiento idealista y un nombre máximo en lo que fue la Ilustración, ¿no? ¿Se acuerdan de la Ilustración, que ha dado que fue un cambio radical en la manera de conceptualizar el mundo a nivel cultural, ¿no es cierto? Bueno, ¿alguna otra cosa? ¿Ha entrado alguien más al chat? No, ¿no? No. Las salidas que hemos tenido han sido por problemas de contacto en internet. Bueno, ¿alguna otra pregunta, alguna cuestión que me quieran comentar? Algo que no haya quedado suficientemente expresado. Bueno, entonces yo les voy a hacer llegar un mail a todos diciéndoles esta cuestión de cómo van a seguir las clases, martes y jueves, y después nos volvemos a encontrar el jueves 26 de mayo, se los voy a aclarar. Dijimos entonces el martes próximo 18:15, ¿está bien? Y les voy a mandar el programa con las correcciones que correspondan. Bueno, que tengan buenas noches y nos encontramos el próximo martes. Gracias, profe. Nos vemos, gente. Que anden bien. Que anden bien. Chao, hasta el martes.